Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas una semana más a esta formación de la Agrupación Joven Abogacía de Madrid, de Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Esta tarde nos acompaña para esta sesión de proceso de adquisición de una empresa y tratos preliminares Paloma del Moral, que es Senior Manager en PricewaterhouseCoopers, cuenta con más de 25 años de experiencia en el asesoramiento mercantil y contractual y particularmente en el asesoramiento en operaciones de money, de financiación, de refinanciación, due diligence y contrato de compra y venta de negocios. Muchas gracias, Paloma, por hacernos este hueco y estamos con ganas de escucharte. Gracias, Ángel. Bueno, yo creo que ya se me... A ver... Sigo viendo mi pantalla, perdonar, porque yo sigo viéndome a mí, pero no veo la presentación. Ahora sí. Bueno, pues nada, lo primero de todo agradecer, buenas tardes a todos, agradecer al Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y a la Agrupación Joven Abogacía el haber contado conmigo para esta jornada, así como a todos ustedes pues por su presencia y más pues a estas horas ya avanzadas de la tarde. Como veis, el tema es un tema ambicioso, el que queremos tratar en 45 o 50 minutos, porque hablar de tratar de explicar en todo un proceso de adquisición de una empresa y datos preliminares es complicado. Es cierto que este es un tema que yo imparto en la UNIR, en el máster de operaciones corporativas y M&A, y allí pues lo tratamos en varias jornadas. Si bien es cierto que, bueno, creo que que sí que puedo, y por eso acepté el reto, ¿no?, de dar unas pinceladas y tratar de dar un enfoque más general, pero dando unas pinceladas un poco lo que es el proceso y sobre todo muy enfocado desde el punto de los tratos preliminares, ¿no?, la importancia de estos acuerdos que se dan pues al inicio de las negociaciones. Así que voy a pasar página, que no sé si... Vale, veréis que lo que vamos a tratar es primero una pequeña introducción, veremos los procedimientos más habituales de adquisición de una empresa, veremos las fases de un proceso de adquisición y luego nos centraremos en dos tratos preliminares, los más relevantes en lo que es un proceso de adquisición de una empresa, como puede ser el acuerdo de confidencialidad y la carta oferta o carta de intenciones. Pues bien, entrando en lo que es el proceso de adquisición de una empresa y muy enfocado desde el punto de vista de tratos preliminares, como os decía, veréis que el proceso de adquisición de una empresa viene siempre precedido, ¿no?, de esta fase preliminar de acercamiento de las partes. Es donde se produce un conocimiento inicial de las partes, donde se inicia ya, ¿no?, en lo que es a pensar la valoración de la compañía y una negociación preliminar de los términos y condiciones de la operación. Fruto de estas negociaciones, es recomendable que las partes plasmen por escrito en diferentes documentos los acuerdos preliminares que se van alcanzando. En la práctica, el proceso de adquisición de una empresa es un procedimiento más o menos estándar que podrá variar según la complejidad de la transacción que tengamos delante y también de los operadores que participen en la misma. Pues no es lo mismo efectivamente la adquisición de un grupo empresarial con un montón de entidades filiales, ¿no?, también, sino que lo que es una sola compañía, de la misma manera que también si la propia operación tiene que participar la entidad financiera que va a dar la financiación, ¿no?, al adquirente, pues también hace, ¿no?, una negociación también, pues bueno, a tres bandas en muchos casos. La fase previa y los tratos preliminares de una transacción no van a ser tampoco los mismos si lo que estamos es en una negociación con un solo potencial comprador que si estamos en un proceso de subasta donde existen varios interesados en la compra de una empresa. De aquí que nos vayamos a ver ahora cuál van a ser el siguiente punto, pues de una manera muy sucinta los procedimientos habituales de adquisición de una empresa. Como veréis, por una parte, el primero es el de la negociación bilateral o también denominado proceso one-to-one, donde la parte vendedora negocia directamente con un solo potencial comprador la compra de una empresa. Es un proceso ágil y sencillo
Y bueno, pues efectivamente este es el caso en el que dos entidades, bueno, una se interesa por otra y quizás tienen un motivo de entrada a través de a esta sociedad y inician, ¿no? Ya al inicio una negociación. El proceso es un proceso más ágil y sencillo, como veremos después en el siguiente punto, donde vamos a analizar lo que serían las fases de adquisición de una empresa. El otro también proceso muy habitual es el de la subasta pública o privada. En este proceso son varios los potenciales compradores que pueden concurrir al propio proceso, ¿no? La subasta será pública o privada en función de la mayor visibilidad o mayor noticia que se le quiera otorgar a la operación y del acceso que vayan a tener los potenciales compradores a la información que se va a proporcionar por parte de la entidad transmitente. En una subasta pública, la venta de la sociedad se anuncia de una forma más abierta, con lo cual puede participar cualquier comprador y la información se comparte también con menos restricciones, se es más transparente. Esto lo que permite también es que haya una mayor competencia y por otra parte pues estamos como maximizando el precio, ¿no? Cuanto más potenciales compradores concurran a la oferta, ¿no? al proceso, pues realmente pues voy a conseguir seguramente entre todos ellos un mejor precio. En la subasta privada no deja de ser también una invitación a participar, pero se selecciona muy cuidadosamente aquellos potenciales compradores a los que se les quiere hacer partícipes del proceso, de forma que se tiene más controlado el proceso y se asegura también más la confidencialidad de toda la información que se va a compartir durante el proceso. Si vemos, entramos ya en lo que sería las fases del proceso y vemos que en las fases del proceso, bueno, aquí me gustaría explicaros porque la he dividido en 5 fases. Realmente, si estamos en un proceso con un solo comprador o un proceso one-to-one, como comentaba antes, probablemente estaremos situados en lo que es la fase 2. Empezaría nuestro proceso a partir de esa fase 2. Si, sin embargo, estamos en una subasta, pues vamos a tener que preparar una documentación previa. Por eso hay una fase primera preparatoria, que ahora os iré explicando, que normalmente se está cuando hay más potenciales compradores que concurren al proceso y no cuando hay solo un potencial comprador. Veréis que en esta fase preparatoria lo primero que establecemos es un perfil ciego. El perfil ciego es un documento que se hace, es una especie de brochure donde sin identificar a la empresa se determinan las características de la misma, la motivación de por qué sale a la venta o por qué requiere una inversión, las principales magnitudes de la empresa y la proyección de crecimiento, pero todo ello bajo una confidencialidad. Es un perfil donde, hablando del sector, hablando de las características, no se da el nombre y sobre ese perfil es el que normalmente unos asesores, porque alguien que quiera hacer un proceso de subasta, lo recomendable sería que se pusiera en manos de asesores para que le ayuden primero a elaborar ese perfil ciego, que será el que compartirá con potenciales compradores cuidadosamente seleccionados, ¿no? De ahí que el segundo paso ponga dentro de esa fase 1 identificación de inversores. En paralelo, se prepara también un cuaderno de venta que se utilizará después en la segunda fase. El cuaderno de venta ya es un documento con una descripción de la sociedad, con identificación de la misma, con identificación de la operación que se quiere llevar a cabo y un poco las claves del negocio y variables económicas, ¿vale? Normalmente se prepara todo esto en esa fase preparatoria y también ayudan los asesores externos en la elaboración de este cuaderno de venta. Asimismo, es muy recomendable que si vas a tener que negociar con varios potenciales compradores o incluso, en nuestro caso, lo asesoramos también, por supuesto, cuando va a ser una negociación one-to-one, el que te hayas hecho tengas una valoración de lo que es la compañía. Esto no para compartirlo con nadie, sino para quedarlo para ti como
como potencial empresa vendedora, ¿no? Para que tú te vaya a servir de apoyo en la negociación. Y esto siempre es bueno que venga un externo también y nos ayude en lo que es esa valoración de la compañía para cuando esté negociando, bien con un solo comprador o con varios en un proceso de subasta, pues yo sepa muy bien dónde están mis límites, dónde están mis debilidades y que es hasta dónde puedo llegar, ¿no? a forzar esa negociación para maximizar el precio. Y luego pues ponemos también aquí en la fase preparatoria, incluimos la due diligence de vendor. La due diligence, no sé si sabéis, es un proceso de revisión que se hace de la compañía financiera, fiscal, legal, laboral, a veces se hace hasta de mercado, ¿no? Entonces, este tipo de due diligence, cuando le llamamos de vendor, es precisamente para un proceso de subasta. Normalmente en un proceso de subasta, que lo que quiero es yo intentar cuanto antes conseguir de los que finalmente concurren al proceso una oferta vinculante, normalmente se trabaja ya previamente en que tú tengas unos propios asesores de reconocido prestigio, porque al final van a tener que poner su firma ahí para decir que esa revisión, aunque haya sido contratada por el propio vendedor, se ha hecho con una independencia, ¿no? Y con garantía, ¿no? Y una responsabilidad de que si lo que se está diciendo es real. Será este documento el que pondremos luego un poco más adelante en la fase 3 a disposición de los potenciales compradores. Con lo cual tenemos esta fase primera preparatoria, que como veis es importante ponerse en manos de asesores, ¿no? Que cualquiera de vosotros, pues eso, que como abogados, ¿no? Un poco pues levantemos, ¿no? Bandera de que necesitan abogados, pero necesitarán también asesores financieros que les ayuden en todo esto. Y pasaríamos a la fase 2. Si estamos en un proceso one-to-one en el que tengo un comprador, lo primero que voy a querer hacer es firmar cuanto antes con él. Lo primero que voy a hacer es firmar un acuerdo de confidencialidad. Luego entraremos a ver el detalle del acuerdo de confidencialidad. ¿Pero por qué? Porque en cuanto tengo un acercamiento y voy a hablar del negocio, ya le voy a estar dando información de mi negocio, ¿no? Para que despertar su interés, para que vea. Entonces, en ese momento en el que vamos ya a informar sobre algo es cuando se recomienda firmar el acuerdo de confidencialidad. Normalmente, en un proceso de subasta, trabajaríamos en ese perfil ciego que decíamos, sin conocimiento. Con ese perfil ciego identificamos inversores. Esos inversores con ese perfil ciego deciden si quieren seguir teniendo conocimiento de la compañía, y en ese momento en el que dicen que sí, me gusta, veo el perfil ciego, me interesa, es cuando les haríamos firmar el acuerdo de confidencialidad. Y con ese acuerdo de confidencialidad firmado es cuando ya podremos suministrarle el cuaderno de venta para que con mayor información sobre la compañía puedan presentar una primera oferta indicativa, ¿vale? Carta de intenciones u oferta indicativa. ¿Por qué digo la distingo de la que será luego en la fase 3 la vinculante? Si normalmente yo estoy en un proceso one-to-one, o sea, de un solo comprador, perdonad el vocablo en inglés, que estas empresas, esto es lo que pasa cuando vienen de empresas como esta, lo que haría sería firmarías el acuerdo de confidencialidad, suministrarías información, a partir de ahí, pues la que se te vaya pidiendo, y sobre la base de esa información inicial, ¿no? De cuaderno de venta y pequeñas explicaciones, tú tendrías una oferta indicativa, una carta de intenciones. Indicativa porque tú no vas a querer seguir despertando o abriéndote, ¿no? Tus casas y toda tu sociedad y la información de la misma sin tener cerrada también una oferta indicativa, es decir, tener más o menos una oferta económica que tú sepas que te interesa como para poder seguir avanzando y que alguien quiera entrar a hacerte una due diligence, ¿vale? En el proceso con un solo comprador, pues tendríamos el acuerdo de confidencialidad, suministraríamos información adicional, que puede ser el cuaderno de venta, puede ser una información básica que se pueda controlar, para sobre la base de eso el potencial comprador esté cómodo en presentar su oferta indicativa. Y a partir de ahí, normalmente en el proceso one-to-one será él el que haga, el potencial comprador, su due diligence, encargará a asesores para que le hagan una revisión financiera, fiscal, legal para determinar las posibles contingencias. Y sobre la base de eso, normalmente cierras un acuerdo de compraventa.
Porque digo normalmente, porque muchas veces en los procesos con un solo comprador ya no hay una oferta de nuevo vinculante, sino que hecho el acuerdo de confidencialidad, suministrada la primera información inicial, presentas tu carta de intenciones. En esa carta de intenciones seguramente el proceso establecerá unos plazos para hacer la due diligence, haces la due diligence y directamente te pones a negociar tu contrato de compraventa con las garantías que se tengan que establecer y con todo el contenido habitual de un contrato de compraventa. En una subasta, sin embargo... Paloma, Sí. perdona. Estaba revisando a ver si era mi conexión. Creo que se ha congelado la imagen, o al menos yo la llevo viendo así desde hace algunos minutos. Prueba, por favor, a quitar la cámara y a volver a conectarla por si acaso, ¿vale? Vale. Perdona que te haya cortado así. Nada, no pasa nada. Vale, Pero me yo estás creo que ya. pudiendo ver. Pero Sí, ¿y hasta dónde se me ha oído? Ya no lo sé. Oírme sí que se me no oía. sé, escucharte se escucha perfectamente. Lo único que se ha quedado Ah, congelada un poco la imagen. Entonces estaba revisando a ver si era de mi conexión y ya en cuanto he visto que seguía bastante, prefería comentártelo. Vale, ahora se ve perfectamente. Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias a ti. Vale, entonces por esto os decía que el acuerdo que en una subasta, normalmente, una vez tienes el perfil ciego y hay inversores que quieren, de los identificados, quieren seguir adelante, antes de compartir con ellos el cuaderno de venta, firman un acuerdo de confidencialidad, ya se comparte con ellos el cuaderno de venta y sobre la base de esa información inicial hacen una primera oferta indicativa. ¿Qué pasa? Tú a lo mejor has identificado 10 inversores y a lo mejor ya una vez han conocido el cuaderno de ventas solamente te presentan oferta indicativa 5 de ellos, imaginemos, ¿no? Con esa oferta indicativa y con esos 5 es a los que compartiré mi due diligence de vendor, la que hemos preparado inicialmente, porque vamos a entrar en un proceso, y sobre ese due diligence de vendor, incluso a veces el contrato que el vendedor quiere que se firme, es sobre lo que ellos tienen que presentar una oferta vinculante, para que con esa oferta vinculante de 4 o 5 compradores, algunos a lo mejor por el proceso ya se te han caído y no te han presentado oferta vinculante, el vendedor pueda decidir con quién entra a negociar, ¿vale? Con lo cual tenemos ese proceso colgaríamos, ¿no? Una vez ya hay una oferta indicativa, se abre normalmente un data room, se cuelga ahí la due diligence de vendedor hecho por los asesores externos del vendedor, muchas veces se coloca el contrato que se quiere firmar y lo que se le pide a los potenciales compradores es: esta es mi due diligence, si ustedes necesitan alguna explicación, siempre hay un periodo de preguntas-respuestas, un Q&A que se llaman normalmente en estos procesos, y se les permite también que en su oferta no solamente nos den su oferta de precio y de condiciones, sino que por favor nos devuelvan el contrato de compraventa incluso con su control de cambios, con lo que ellos estarían dispuestos a firmar para que de verdad sea una oferta vinculante, porque sin una oferta vinculante, si no has entrado a negociar el contrato de compraventa, pues es difícil, ¿no? Y sobre la base de esto, pues a lo mejor ya esa oferta vinculante con ese contrato igual te dicen: oye, sí, yo estoy dispuesto a hacer esto y a firmar este contrato, pero que si continúas conmigo me gustaría comprobar simplemente de esta due diligence que me has puesto tú de tu asesor estos dos extremos, ¿no? Y ese es el pequeño proceso de negociación que tendrían hasta el cierre definitivo del contrato de compraventa, del pacto de socios, porque muchas veces la compraventa no es del 100%, es de una parte, con lo cual se firma un pacto de socios, y la fase quinta ya es la fase de integración y post-deal, donde normalmente se firmarían pues aquellos acuerdos que se hacen una vez cerrada la operación, pues cambios en los órganos de administración, comunicaciones, anuncios, contratos, a lo mejor tenéis que hacer ya comunicaciones formales, ¿no?, definitivas a clientes y proveedores, etcétera. Con lo cual este es el proceso contado de una manera bastante rápida, pero que, bueno, luego en el turno de preguntas, si tenéis alguna duda, este es lo que suele ser un proceso habitual. Pasamos a lo que sería el acuerdo de confidencialidad, porque como os decía, bueno, aquí veréis, ¿no?, en las fases que os ponía enmarcado en negrita lo que realmente nos preocupa como dentro de lo que son estos tratos preliminares que vamos a tratar, que es este acuerdo de confidencialidad que se debiera de dar en todo caso, como hemos dicho, en un proceso con un solo comprador
o con varios compradores, y luego en esta carta de indicaciones, en esta carta de intenciones u oferta indicativa, ¿vale? No la oferta vinculante, porque la oferta vinculante ya llega a ser un precontrato, ¿no? Estamos hablando de estos tratos preliminares en los que todavía esta carta de intenciones, esta oferta indicativa, no llega a haber un compromiso normalmente vinculante para las partes. Como os decía, entrando ya en lo que sería el acuerdo de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad, bueno, también muy comúnmente conocido como NDA, ¿no? Por sus siglas en inglés, el Non-Disclosure Agreement, es el documento que firman las partes donde se compromete pues, a no divulgar, compartir o hacer uso de la información a la que se va a tener acceso, pues vía data room, vía correo electrónico, como se vaya a compartir durante el proceso de adquisición de la empresa. Este acuerdo de confidencialidad a veces va más allá y no solamente se habla de la confidencialidad de todo lo que se comparte, sino por supuesto también de la confidencialidad del proceso, ¿no? De que se está en este proceso, incluyendo de todos los pactos que resulten del mismo. Y normalmente esta obligación de confidencialidad no perdura solo durante el tiempo del proceso, sino que se amplía también, ¿no? hasta el plazo que determinen las partes con posterioridad al proceso, bien se haya culminado con éxito o no, que esto es importante. Las modalidades de este acuerdo de confidencialidad. Bueno, lo primero de todo deciros también, ¿no? que en el acuerdo de confidencialidad es importante, os digo, porque en un proceso de subasta, como normalmente estaremos en manos de asesores o vuestros clientes o en vuestras manos, no sé si sois vosotros los que les asesoráis, pues seguramente pues tendremos muy claro que esto se tiene que firmar. Pero lo que sí que quiero que sepáis es que muchas veces el cliente llama a nuestra puerta cuando ya ha habido un contacto con un potencial comprador o digo cuando el cliente es el que vende, ¿vale? Entonces nos encontramos con que ya han hablado muchas cosas, ya han compartido incluso información y dicen, oye, que es que necesito que me ayudes porque entro ya en el proceso de negociación y cuando te das cuenta se ha compartido un montón de información y no han firmado ni siquiera este acuerdo de confidencialidad, de forma que si finalmente no llegan a un acuerdo, pues preocupa, ¿no? Lo que pueda pasar, porque es que la confidencialidad en estos procesos es uno de los puntos clave, haya culmine o no culmine el proceso, ¿no? ¿Qué modalidades de acuerdos de confidencialidad hay? Pues por una parte unidireccionales, porque a veces es una sola parte, aunque el acuerdo de confidencialidad es un contrato y lo firmarían ambas partes, pero porque se compromete también, ¿no? Uno es el que da la información y el otro la que la recibe. Pero le llamamos unidireccionales cuando realmente las obligaciones son solamente para una de las partes, para el que recibe la información, ¿no? Y solamente una es la que comparte la información sensible. Pero también pueden ser bidireccionales y aunque es más raro en un proceso de adquisición, también puede darse y lo hemos visto. Hay veces que incluso el vendedor no se quiere casar con cualquiera, ¿no? Y también pide, incluso cuando estamos sobre todo en procesos en los que pueden concurrir varios compradores, quiere conocer del potencial comprador quién es, sobre todo si su intención no es vender y irse, sino que a lo mejor va a vender una parte relevante pero se va a quedar en la compañía, pues quiere saber con quién se está casando, ¿no? Y quiere conocer un poco sobre el negocio y sobre información, ¿no? Del potencial comprador. Por eso también se firman a veces acuerdos bidireccionales donde el compromiso es de ambas partes porque ambas partes son las que pueden compartir información sensible, no solo el vendedor sino también el potencial comprador. Y como decía, efectos jurídicos. Los efectos jurídicos de un acuerdo de confidencialidad es un contrato, o sea, contiene todos los elementos propios del contrato porque existe consentimiento, objeto y causa, con lo cual genera obligaciones y vinculación para las partes. Entramos a ver lo que sería muy sucintamente el acuerdo de el contenido habitual de los acuerdos de confidencialidad. Os digo muy sucintamente porque si no, pues no podremos acabar de ver todo el contenido, pero lo primero de todo, pues encabezado e identificación de las partes, teniendo muy claro que si es unidireccional tendremos que identificar muy claramente cuál es la parte reveladora o emisora y quién es la parte receptora. El objeto del acuerdo, que lógicamente en un acuerdo de confidencialidad pues será desarrollar y regular las obligaciones de confidencialidad.
Muy importante el contenido de la obligación de confidencialidad. En esta cláusula lo que normalmente se suele recoger es definir todo lo que se considera confidencial, ¿vale? Y no solamente qué se considera información confidencial, que además mi consejo es que sea siempre una cláusula amplia, de dimensión general, donde se puede, pues todo, ¿no? Desde la propiedad industrial, las marcas, los secretos industriales, clientes, proveedores, trabajadores, estrategias, procesos, formas de fabricación, bueno, todo, ¿no? O sea, pueden ser múltiples cosas lo que tú definas como información confidencial, sino no solamente se define eso, sino también el modo en el que se recibe. Bueno, antes de entrar en el modo, incluso se dice, solemos recoger que no solamente es información confidencial lo que yo te doy, sino los análisis o estudios que tú elaboras con la información que yo te doy. Muchas veces el comprador tiene asesores que con la información que reciben hacen sus propias conclusiones, reports, informes, lo que sea. Pues todo eso se considera también información confidencial. Vamos, tratamos, ¿no?, de incluirlo. Y luego el modo en que se recibe esta información, en el sentido de que no sea solamente información que yo te haya señalado como información confidencial, porque en un proceso, en una transacción como esta, se hace muy difícil controlar qué es lo que es información, o sea, que todos los operadores que están a lo mejor asesores entregando información en el mismo momento, ¿no? Entonces, tratamos de incluir que en los acuerdos de confidencialidad se diga, oye, todo lo que hemos dicho que es contenido, que el contenido es confidencial, pues es confidencial, aunque yo no te lo haya marcado como tal cuando te lo envío como obligación confidencial. Y luego, por supuesto, pues que tiene que ser información que se dé por escrito, documentos, información verbal, porque muchas veces en esas reuniones de clientes y de los Q&As que os decía, ¿no?, de preguntas y respuestas, hay veces que son llamadas, videollamadas, se está dando información y queremos que de algún modo pues que todo eso sepan que es confidencial. Obligaciones de las partes se recogen también, pues que la información no sea divulgada, que no se utilice para otro fin distinto que para lo que es el análisis de la operación. A veces se dice que no se hagan copias de la misma, que se responda también, ¿no?, por parte de los compradores, no solamente del uso que hacen ellos, sino también de la que hacen sus representantes, pues sus trabajadores o sus asesores. Por eso a veces también se nos pide a nosotros firmar acuerdos de confidencialidad. Y luego también se establece normalmente excepciones a esta confidencialidad. Pues bueno, las excepciones típicas que conoceréis todos también vosotros, lógicamente, cuando se firma un acuerdo con confidencialidad para cualquier tipo de proyecto, pues que si es una información que ya está en dominio público, que si es una información que es fácilmente conocible por cualquier otro medio, si ha sido comunicada por un tercero de una forma legal, pues todo esto son excepciones a la confidencialidad, lo mismo que si estamos hablando de una información que tengo que divulgar necesariamente por cumplimiento legal o por un proceso judicial o lo que sea, ¿no? Vale, luego la duración del acuerdo. Normalmente, en un entorno de transacciones, las duraciones del acuerdo, por nuestra experiencia, suelen ir de 2 a 5 años. 5 años ya es raro, me refiero de 2 a 5 años, pues desde el momento en que firmas este acuerdo de confidencialidad, aunque incluso la operación se haya culminado en el tiempo, ¿no?, durante ese tiempo. A veces hemos visto, incluso nosotros a veces intentamos poner acuerdos de confidencialidad indefinidos, pero sabemos que la jurisprudencia, pues ya tenemos bastantes sentencias donde declaran la nulidad de los acuerdos con un plazo indefinido, con lo cual nuestro consejo al final es, si queréis, poner un plazo amplio, pero determinar un plazo. La prohibición de contactar con empleados. Esto se pone muchas veces no solamente en el acuerdo de confidencialidad, sino a veces también incluso cuando se firma, ¿no?, ya directamente un precontrato o un preacuerdo, cuando se acepta una carta de intenciones, a veces se quiere incluir esto, ¿no?, por el propio vendedor, ¿no?, que oye, yo te voy a dar un montón de información, pero te la doy yo a través de las personas que te digo que son personas habilitadas para dártela. Tú no puedes directamente contactar con mis empleados si no es con autorización nuestra. Y de la misma manera que decimos esto, también se incluye muchas veces en los acuerdos de confidencialidad la prohibición de contratar empleados por un periodo de tiempo. Es decir, vas a conocer mi empresa, me voy a desnudar, ¿no? Vas a conocer mi forma de organización, probablemente conozcas a personas clave en la organización, y lo que no quiero es
que una vez me has conocido, si no se produce la operación, pues que vayas a tocarlos y a tratar de contratarlos, ¿no? a personas. Entonces, muchas veces se aprovecha el acuerdo de confidencialidad para limitar estas contrataciones. Y luego, por supuesto, pues normalmente se incluye una cláusula de destrucción de la información confidencial, devolución o destrucción de la misma, en el caso de que, lógicamente, no haya operación. Y luego, pues que también que el acuerdo de confidencialidad para nada supone la obligación finalmente de firmar ningún tipo de acuerdo definitivo, ¿no? Muchas veces en el entorno de transacciones, dependiendo de la operación y de la sensibilidad de la información que se vaya a compartir, se exige también por parte del vendedor una cláusula penal. Una cláusula penal porque las consecuencias al final de romper un acuerdo de confidencialidad, pues dependiendo de qué entornos, pues puede ser nefasta, ¿no? Y a veces se pretende también, pues eso, establecer una cláusula penal adicional a lo que serían los daños y perjuicios que se pudiera reclamar por el incumplimiento del contrato. Y luego, por supuesto, pues la típica cláusula miscelánea, ley aplicable, jurisdicción y firma, ¿vale? Pasamos, sin embargo, por último, ¿no? Más que sin embargo, por último, porque es el segundo de los acuerdos que quería comentar con vosotros, ¿no? Que era la carta de intenciones o carta oferta o letter of intent, ¿no? En LOI, ¿no? Como se le llama por su terminología inglesa. La carta de intenciones es uno de los documentos esenciales, ¿no? en la fase inicial de un proceso de compraventa, porque en la misma pues las partes o bien o inicialmente solamente el potencial comprador, ¿no? Que hace esa oferta y firma esa carta, pero luego la misma tiene que ser aceptada por el vendedor, ¿no? Pues plasman por escrito los elementos principales o puntos claves de la operación que desean llevar a término, ¿no? Normalmente es sin efecto jurídico alguno. Estamos hablando de que son simples invitaciones a negociar, donde, pues eso, recogiendo esos puntos claves, pues el objeto, el precio o la forma de determinar el mismo, pues bueno, incluso se establecen pues las normas del proceso y los pasos que se van a dar, los siguientes pasos del proceso antes de llegar a la elaboración y ejecución de un contrato definitivo. Como os decía, sin efecto jurídico alguno, porque ya normalmente el que presenta la carta de intenciones ya se cuida muy mucho de que incluya una contradeclaración o reserva de que esta carta de intenciones es, pues lo que por su propia terminología, una intención, que no existe ninguna obligación de culminar la operación, ¿no? Y sobre todo es que incluso aunque no lo dijera, pues probablemente a esta carta de intenciones le falten los elementos propios los elementos esenciales de un contrato, es decir, pues difícilmente cuente con un consentimiento objeto y causa, porque muchas veces ese objeto, pues aunque sí que se define lo que se quiere, pues deja de estar determinado, el precio es un precio normalmente indicativo inicial, pero luego en los procesos, pues a raíz de las contingencias que puedan salir en una due diligence o de la propia negociación, pues finalmente es muy raro cuando una carta de intenciones coincide exactamente igual en los mismos términos con lo que es el contrato definitivo. Las modalidades, pues tenemos cartas unilaterales, bilaterales o multilaterales, podemos llamarles, pues en función unilaterales, pues es redactada por una sola de las partes, aunque luego sea aceptada por el comprador, por el vendedor. Bilaterales, a veces estas cartas de intenciones ab initio se hacen de forma conjunta por ambas partes, porque bueno, pues empiezan las negociaciones y dicen, bueno, vale, pues más o menos que ahora que tenemos claro lo que queremos, vamos a plasmarlo en una carta de intenciones. Y multilaterales, cuando a veces incluso en esa carta de intenciones, pues incluso la firma a lo mejor la entidad que va a financiar o quien sea, ¿no? O a veces pues son varias empresas las que hacen la oferta de manera conjunta para una sola adquisición, pues hay varios, ¿no? que pudieran firmar y redactar de forma conjunta esta carta. Es importante respecto a la carta de intenciones que sepáis, que quede muy claro que no es, muchas veces dicen carta de intenciones o memorando de entendimiento o un MOU, ¿no? Que se llama por la terminología inglesa, Memorandum of Understanding. Realmente
el Memorandum of Understanding está un poco entre lo que es la carta de intenciones y un precontrato. El Memorandum of Understanding está más para este ejemplo que os he puesto, ¿no? Que a veces, bueno, pues que ya tengo firmado incluso ya tengo firmado una carta de intenciones y aceptada, pero vamos avanzando en la negociación y las partes se paran para poner negro sobre blanco los acuerdos alcanzados. Es cierto que tampoco es un contrato porque el objeto se parece mucho a la carta de intenciones porque el objeto es establecer bases para un futuro contrato que todavía no se ha formalizado, pero sí que el Memorandum of Understanding es como un documento más fijo y menos dinámico. En la carta de intenciones sueles establecer incluso guías del proceso, cómo se va a desarrollar el proceso. En el Memorandum of Understanding es como hacer una foto fija de, bueno, vamos a ver el entendimiento que tenemos hasta ahora de los acuerdos alcanzados y no necesariamente obligan, porque no deja de ser también un memorándum de entendimiento de lo que queremos que sea una futura operación. Solamente obligará, tanto en la carta de intenciones o no, aquellas cláusulas que declaremos que sean vinculantes, ¿vale? Por eso en las modalidades hablamos también que las cartas de intenciones pueden ser declarativas o vinculantes. Declarativas cuando efectivamente es una mera intención de invitarte, ¿no? a negociar. Vinculantes, pues sería la carta definitiva que os hablábamos antes en las fases del proceso, que cuando ya te conozco de arriba a abajo, pues antes de firmar el contrato de compraventa lo que hago es hacerte una oferta vinculante ya con un compromiso real, más bien un precontrato, ¿vale? Ahora bien, lo que es muy habitual es que lo que se haga es que sean mixtas, ¿no? Que realmente una carta de intenciones sea declarativa, pero que haya determinadas cláusulas a las que sí que exijamos que sean vinculantes. Normalmente será la cláusula de exclusividad, la cláusula de confidencialidad o incluso la de legislación, ¿no? y fuero, etcétera. Ahora veremos un poco estas cláusulas en el contenido de la carta. Los efectos jurídicos, pues bueno, como decía, normalmente, claramente se establecen ya directamente en la propia carta de intenciones que como son, pues eso, que se pretende que no tenga efectos vinculantes, ¿no? Salvo determinadas cláusulas que sí, para eso, pues sí que desplegarán todos sus efectos. Ahora bien, no debemos de perder de vista que el Código Civil en su artículo 7 y en el 7.1 y en el 1258 establece, ¿no? La obligación de la actuación de buena fe en nuestras relaciones con terceros. Y este actuar de buena fe, aun cuando yo haya dicho que mi carta no es vinculante, debe de regir a lo largo de todo el proceso. En este sentido, la jurisprudencia ya ha determinado la posible responsabilidad civil de naturaleza extracontractual que se pudiera dar cuando se cumplieran determinados requisitos, ¿no? Y todos vienen ligados a esta transgresión de la buena fe. Si yo resulta que he firmado una carta de intenciones y durante el proceso que sigue a la misma he mostrado en todo momento y he generado una situación de confianza en la persona que tengo enfrente para entender legítimamente que la operación ya se va a concluir, pues esto ha supuesto seguramente que el que tengo enfrente haya seguido invirtiendo recursos, asesores, abogados, porque se ha generado esa situación de confianza. Por eso es muy importante que tengamos claro en qué momento del proceso estamos y que asesoremos así a nuestro cliente cuando él es el vendedor. Ojo que si al final no vas a vender, o ojo que si al final no vas a comprar, que no generes esa sensación, ¿no? Que siempre tenga muy claro el de enfrente que hay puntos pendientes de negociar y que si no, no habrá operación. Entonces, en la jurisprudencia viene a decir, pues eso, que cuando se ha generado esa situación de confianza, cuando además ha habido una ruptura injustificada de las negociaciones y esa ruptura ha producido un daño directamente en la otra parte y existe un nexo de causalidad entre la generación de confianza con el daño producido, es cuando se puede solicitar el resarcimiento de los daños causados. No el cumplimiento de concluir el contrato, pero sí lo que se llama jurisprudencialmente el interés negativo, ¿no? El que se te ponga a la parte dañada, se le reponga a su situación inicial al inicio de las negociaciones. Pues normalmente hacer frente a los gastos y desembolsos que haya tenido, normalmente en asesores, para ejecutar la operación, lo que sería el daño emergente, pero no nunca el lucro cesante. Vale, pues sentado esto, vamos a ver también, ya por último,
lo que serían el contenido de una carta de intenciones. Lógicamente empezaríamos con un encabezado que va a diferir según sea esta carta unilateral, bilateral o multilateral, pero ya os digo que habitualmente la carta de intenciones lo normal es que la emita el propio interesado en comprar, con lo cual suele ser unilateral, y lo que se pone abajo es una firma de aceptación, ¿no? Al final del documento por parte del vendedor. En el objeto de la carta lo que tiene que haber es una manifestación inequívoca, ¿no?, de esa intención de comprar una empresa de manera total o parcial, porque a veces desde el inicio ya se dice que lo que se quiere es una participación mayoritaria, pero no total. Por otra parte, se suele establecer también en esa carta la estructura de la transacción, o sea, describir las líneas generales, cómo pretende llevarse a cabo. A veces pues se dice que se tiene previsto constituir un vehículo, ¿no?, una sociedad que sea esta desde la que se compre, o a veces ya se conoce un poco la sociedad y se dice, pues tengo intención de comprar esto, pero esta parte del negocio no, con lo cual habrá que sacarlo y ver cómo se hace con carácter previo. O sea, que se tiene que normalmente se establece lo que es también la estructura de la transacción que se propone. Luego, la valoración de la empresa o activos objetivos. Si no estuviéramos hablando de una empresa y estuviéramos hablando simplemente de una compra de activos o de un negocio, porque como os decía antes, no tiene sentido abrir las puertas de mi casa, ¿no?, sin saber que la oferta económica que me van a poner delante ab initio es atractiva. O sea, si no es atractiva ya desde el inicio, pues nos vamos a encontrar con un problema, ¿no? Porque, bueno, directamente pues me hace una oferta, no un problema, no te la aceptaré y punto. Quiero decir que no habrá proceso, ¿no? Por eso es muy importante que conocer esto, ¿no? Y a veces esto es un punto clave, porque nos encontramos a veces con clientes que cuando vienen a nosotros nos vienen para ayudarles en la negociación del cierre de la operación. Y cuando preguntas no tienen una carta de intenciones firmadas y resulta que la operación se ha enfrascado porque bueno, pues podemos empezar a ayudarles, pero resulta que en un punto clave, como pudiera ser un tema de precio o algo relevante, ¿no?, como pudiera ser, oye, no, es que yo no venía a comprarte el 100%, yo venía a comprarte el 70%, pues, uy, pues si esto no lo he entendido yo así del fruto de las negociaciones. Por eso es tan importante tener una carta de intenciones, porque si no, igual te has metido en un montón de recursos económicos, ¿no?, y de personas dedicadas a la operación y no has podido, bueno, pues no te has dado cuenta que de haber sabido al inicio determinadas condiciones, pues que igual no hubieras entrado, ¿no?, a negociar. Vale, luego las asunciones sobre las que se ha hecho la oferta. Normalmente se recoge pues que tú estás haciendo una oferta sobre una información inicial que has tenido, ese cuaderno de venta o la información inicial que se te haya proporcionado, pero que tú estás asumiendo que esa información de algún modo es veraz, ¿no?, y que no hay ningunos pasivos. Por eso siempre te dejas la posibilidad de que si descubres algo en la due diligence, que es el siguiente de los puntos, pues que podría, ¿no?, modificar ese precio. Por eso se suele recoger el compromiso, ¿no?, de las partes a que el comprador pueda realizar una revisión legal, fiscal, financiera, con toda la amplitud que se quiera, y que el comprador debe estar obligado a facilitar esa información. Luego, las condiciones de la oferta, pues porque a veces esa oferta viene condicionada a determinadas aprobaciones, a veces a lo mejor por el sector que se trate requiere de una aprobación regulatoria, de competencia, a veces puede ser que la oferta venga condicionada también a que finalmente se obtenga la financiación por parte del comprador, o sea que suele incluirse ya en la propia oferta pues esas condiciones, ¿no?, que pueden bueno, que pueden estar al final sometidas, ¿no?, la compra definitiva a que se obtengan esas aprobaciones. Luego los costes y gastos, que lo habitual normalmente es que cada parte sufraga los suyos. A veces se ponen las cartas, ¿no?, pero bueno, se puede poner, oye, pues sí, o ya más bien en los precontratos o en los acuerdos, ¿no?, cuando ya estás más avanzados, oye, sí, cada parte sufraga los suyos en lo que es el proceso de negociación, pero ya cuando llegamos al momento de escriturar, ¿no?, la compraventa, queremos que sea, muchas veces se pide que sea el comprador el que sufrague esos gastos. El periodo de validez de la oferta, porque
esto es importante, o sea, yo te voy a poner una oferta y desde el momento en que te hago esa oferta, pues tú tienes un periodo para aceptarla o no y yo me tengo que, pues de algún modo, si me he comprometido en algo, en alguna cláusula, pues me comprometeré contigo, estaré dispuesto a comprometerme solo durante ese periodo en el que tú tienes que aceptarme la oferta. No es una oferta que la dejes sine die, sin que normalmente suele darse un periodo de 15 días, no más, para aceptar una oferta, ¿vale? Para aceptar lo que es firmar esa carta de intenciones, y empezar a negociar el resto del proceso. Luego, lo que es importantísimo, la exclusividad. Esta casi es el punto fundamental porque va a hacer que un vendedor exija, o sea, perdón, que un comprador quiera emitir una carta de intenciones, que es y exigirá que sea vinculante, que es, oye, yo voy a entrar con todos mis asesores si tú me aceptas a esta oferta, pues voy a contratar una due diligence y voy a entrar a revisarte y voy a destinar unos recursos, pero necesito que tú me des una exclusividad pues por un periodo de tiempo, 4, 3, 4, 6 meses, el que se negocie, ¿no? Para que yo asegurarme que yo estoy invirtiendo recursos, pero que tú en paralelo pues no estás entablando negociaciones con otro potencial comprador, ni que tampoco vas a compartir información con otro, ni de forma que en poco periodo de tiempo me pueda haber descolgado de mi oferta, ¿no? Sino que tú te comprometes conmigo a que en ese periodo que me das, pues vamos a estar negociando y con esa exclusividad, esa tranquilidad que me va a dar a mí saber que estoy negociando solo conmigo, ¿no? Que sería el potencial comprador. Luego, la confidencialidad, por supuesto, si no se ha pactado antes, aquí no me voy a detener más porque ya hemos hablado, pero si nos encontramos con que no han firmado con carácter previo un acuerdo de confidencialidad, pues casi con la misma extensión debiera de hacerse en el momento de la carta de intenciones. Y luego los efectos jurídicos de la carta de intenciones, pues como os decía, que no tienen efecto vinculante, pero que se suelen pactar muchas veces que tenga fuerza vinculante para determinadas cláusulas que normalmente pues serían esas, la exclusividad, la confidencialidad, normalmente pues ley aplicable y jurisdicción. Y por último, pues las típicas cláusulas de miscelánea, ley aplicable y jurisdicción y, bueno, pues ya se firmaría el espacio de firma para que sea aceptada la carta de intenciones. Y bueno, con esto, pues yo he terminado lo que es mi exposición de, pues ya como habéis visto, muy sucinta de lo que sería una aproximación a lo que es un proceso de adquisición de empresas y pues los documentos fundamentales preliminares que se deben firmar en la misma, como sería el acuerdo de confidencialidad y la carta de intenciones. Con lo cual, pues yo ya os doy paso a las preguntas que tengáis, que estaré encantada de poder resolveros si por supuesto tengo el conocimiento para hacerlo, que espero que sí, o la Seguro que sí, experiencia. Paloma. Mira, hay un par de preguntas hasta el momento. Una es de José Berlioz. Pregunta si los NDAs que se suelen firmar antes de revelar información, ¿cuáles son las consecuencias que se suelen pactar en caso de incumplimiento, daños y perjuicios causados o se suelen especificar montos específicos para desincentivar mayormente el incumplimiento? Vale, pues eso, como os decía en la propia exposición, ¿no? Os decía que es bastante típico. Bueno, bastante típico. Luego está también que la otra parte te lo acepte, ¿eh? Pero sí que nos hemos encontrado muchas veces que cuando sobre todo los acuerdos no son bidireccionales, sino que solamente es uno el que revela información, pues que quiera establecer una cláusula penal, ¿no? Que el incumplimiento no solo suponga el resarcimiento de daños y perjuicios, sino establecer una cláusula penal. Y ahí en la cláusula penal, pues es que, claro, en función de lo que es del negocio que estemos hablando y de la operación, pues es que puede ser tan dispar que sí, pues efectivamente estas cláusulas son disuasorias y son muy normales que las quieran pedir, ¿eh? Cuando ya es bidireccional, ya al final como me compromete a mí también a la otra parte, pues igual cuesta un poco más, ¿no? Ya no, pero bueno, cuesta un poco más, pero por otra parte también ambas partes son las que pueden verse. Si están muy seguras de que ellos no van a tener ningún problema de fuga de información y que van a saber controlar bien todo lo que se les entrega, pues ¿por qué no, no? Exigirla. Lógicamente siempre Aquí son yo ¿Perdón? Perdón. Perdón, iba a leerte la siguiente, disculpa que te he cortado. No, iba a decir que lógicamente siempre adicionales a lo que serían los daños y perjuicios que se hayan ocasionado.
Perfecto. Pablo Manquillo pregunta, ¿qué medidas se tomarán para retener a los empleados clave? ¿Se establecerán incentivos o acuerdos de retención? Pues mira, los empleados clave normalmente, vamos a ver, esto ya es más dentro, en una carta de intenciones, en lo que es el momento preliminar, pues a veces pasa que como ya conocen, a lo mejor han conocido a quienes muchas veces el empleado clave es el propio propietario, ¿no? Que es el consejero delegado y qué tal. Entonces, muchas veces ya, si ya se tiene conocimiento de quiénes son estas personas clave, en la propia carta de intenciones se dice, oye, sí, pero yo te puedo exigir a ti como propietario que tú permanezcas conmigo un tiempo porque yo, lógicamente, para mí eres clave y de qué me sirve comprarte y tú te vas y dónde está la transición con los clientes, con los proveedores y también, pues en ese momento, si ya en la carta de intenciones se atisba que puede haber personas clave, se pone. Muchas veces en ese momento no se conoce y donde se exige luego es en el contrato de compraventa, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuando las personas claves son personas que no forman parte de la propiedad, pues difícilmente yo puedo asegurar que vayan a estar con nosotros. Lo que sí que podemos es, el potencial comprador, pues sería cuidarlos muy mucho, querer tener entrevistas con ellos para ver cuánto de comprometidos están con la compañía y con la posibilidad de que este proceso salga adelante y de algún modo, oye, pues premiarlos si quieren, ¿no? Y darles incentivos, pero esto ya dependería del comprador, ¿no? Y del devenir luego del siguiente paso. Es cierto que muchas veces, no tanto en la carta, en el momento de las negociaciones preliminares, sino ya en el momento de cerrar el acuerdo, sí que se nos piden entrevistas con los empleados claves, porque quieren sentir en primera persona cuánto de comprometidos están, ¿no? Que, oye, si persona para mí es clave, yo no me puedo permitir el lujo de hacer el desembolso y que el día de mañana se me vaya, ¿no? A los 2 minutos. Por eso, por supuesto, ¿no? También se firman en los acuerdos de confidencialidad, perdón, en los acuerdos de compra-venta, pactos de no competencia, porque si te vas el día, a ti te compro, pero al día siguiente me puedes estar haciendo la competencia, pues sí que me va a dar miedo que vengas de nuevo ahora a robarme a mis trabajadores, ¿no? Que dejaste aquí y que conoces muy bien. ¿Vale? La siguiente pregunta de Alejandro Martín dice que con respecto a la cláusula de costes y gastos que eventualmente se incluyen en las cartas de intenciones, dice que has comentado que lo normal es que cada parte asuma los propios, pero que a veces, dice si en la LOI o más adelante, que no sabe si eso lo he entendido bien, se imputan los gastos al comprador. Si podrías profundizar un poco más en este aspecto. Sí. Vamos a ver, normalmente los costes y gastos en las cartas de intenciones se suele decir que cada parte sufraga los suyos. ¿Por qué? Porque tú cuando llevas una carta de intenciones, ¿cuáles son los gastos que se te van a dar? Pues normalmente los de o la due diligence o sea, al comprador, los gastos de que unos asesores te hagan una due diligence, que depende, porque si estamos en un proceso de subasta, a lo mejor la due diligence, quien se lo ha gastado ha sido precisamente el vendedor, ¿no? Que te la ha hecho para que tú ahora la analices. Y luego los gastos de asesores, por supuesto. Si al final no hay operación, lo lógico es que cada uno soporte los suyos, sus propios gastos de sus asesores. Ahora bien, claro, a veces en la propia cláusula se ponen exclusiones. Oye, si resulta que tú lo que has hecho ha sido cargarte la cláusula de exclusividad y antes de que terminara el plazo de 4 meses me has dejado aquí colgado y te has ido a venderle a otro, pues lógicamente será una causa más que válida para que yo te pueda pedir que corras con todos mis gastos generados porque acabas de incumplir una cláusula contractual, ¿no? Lo que yo decía es que conforme ya se avanza en el proceso, cuando se pacta el acuerdo de compraventa y tienes que decir que ese acuerdo de compraventa se va a elevar a público y quieres decir quién va a soportar los gastos, es bastante habitual que sea el comprador el que los soporte, pero no quiere decir que sea siempre así. Muchas veces se hace pues con arreglo a ley o por partes iguales o tal, pero normalmente se siente más fuerte el comprador, el vendedor diciendo que sea el comprador el que al revés. Cuando un comprador dice que sea el vendedor no suele tener mucho sentido, entre otras porque normalmente incluso haciéndolos incluso con arreglo a ley, el comprador siempre sufragaría mayor gasto en una escritura notarial que el vendedor. ¿Vale? A veces en las cartas de intenciones, cuando se habla de gastos, dicen, sí, sí, cada uno soporta los suyos, excepto la escritura de compra-venta que de darse será por partes iguales. O no, o será el comprador o el vendedor lo que se acepte. ¿Vale?
Gerardo Baz pregunta si la compra de unidades productivas también se podría enmarcar en el protocolo o fases que has indicado. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo una compra de una unidad productiva. O sea, sí, de hecho, cuando yo estoy hablando lo único es que en lugar de decir que compras la empresa, dirías compro una unidad de negocio, pero estás en un proceso de adquisición de negocio. Aquí te vale para un proceso de adquisición de negocio, de hecho le hemos llamado empresa porque lo hemos identificado como empresa para esta clase, pero esto muchas veces le llamamos negocio y en negocio estamos pensando en que me vale porque voy a comprar participaciones, me vale no porque voy a comprar, sino porque voy a invertir, que también me valdría. O sea, cuando estamos hablando de estructura, hay veces que dices, oye, yo quiero adquirir parte de tu empresa, pero no la quiero adquirir pagándote a ti que tú te vayas, sino que lo que quiero es invertir en la misma y que mi dinero te ayude a ti a crecer, ¿no? También valdría las mismas fases. Y la unidad productiva lo mismo. En el único sitio en el que el proceso sería un poco más distinto sería cuando es una compra de una unidad productiva en un proceso concursal, ¿no? Porque ya ahí tienes que enmarcarte un poco dentro de lo que es la normativa concursal y en qué momento se puede hacer una oferta para comprar una unidad productiva dentro de lo que es el concurso, ¿no? Pero en una unidad productiva es bastante habitual y los procesos son exactamente los mismos. Silvia pregunta qué validez tiene frente a la agencia tributaria la cláusula que incluye la exclusión de las deudas tributarias una vez que el comprador sucede al vendedor. Vamos a ver. Cuando el comprador sucede al vendedor, depende de. ¿Me estás hablando? ¿Me lo pregunta el mismo desde la unidad productiva? Bueno, No, es que digo. es otra persona. Vale. Vale, es que digo, el proceso es un poco distinto. Vamos a ver. Cuando yo vendo, yo te puedo vender, como dicen en el argot también, perdonar, porque es el vocablo inglés, as is, como está. Y esto lo hemos visto muchas veces. Hay veces que el que vende dice, bueno, no sé, imaginaros, y esto lo digo por también experiencias, ¿no? Imaginaros un club de fútbol que es responsabilidad de los socios, digo, de todo, del accionista, el pequeño accionista que va al campo y que son socios del club de fútbol. ¿Cómo le vamos a hacer responsables a esos socios de cualquier tipo de responsabilidad, ¿no? Entonces, tú cuando ellos venden y venden a alguien que viene y quiere comprar, ¿tú qué les dices? Pues te vendo así. O sea, no me puedes hacer responsable de nada porque como me hagas responsable aquí somos 8.000 socios, no sé, por decir algo, o 40.000, idea. Entonces, hay veces que tú directamente puedes decir, yo vendo la empresa como está, tú tómate el tiempo que quieras en analizar, en revisar, pero una vez comprada a mí no me vas a poder pedir responsabilidades de mi pasado, por supuesto, ¿vale? No es lo normal cuando tú compras una empresa es que uno de los puntos claves de negociación es vamos a negociar las manifestaciones y garantías que te voy a dar de mi pasado, todo lo que yo te voy a decir que está bien y si mañana no estaba bien voy a tener que responder, pero vamos a tener que poner límites también a esa responsabilidad. ¿Por cuánto tiempo? Pues normalmente las fiscales responderé hasta que prescriban y las laborales también, pero luego tengo un margen ahí para decir, oye, si me vienes aquí mañana porque yo te he dejado en la empresa una máquina que resulta que no está en buen estado, pues oye, hemos limitado el resto de responsabilidades a lo mejor a 1 año, a 2 y además a un máximo de importe, pues a lo que vaya, al valor de lo que haya recibido o a un porcentaje. O sea, que ahí eso ya forma más parte de lo que es, esto daría para otra clase, lo que es el propio contrato de compra-venta, ¿no? Y donde se negocia. Ahora bien, he preguntado lo de la unidad productiva porque es cierto que si tú adquieres una unidad productiva, sabéis que hay un proceso, el 175 de la Ley General Tributaria, que te permite que con carácter previo a la adquisición el comprador pueda solicitar, o sea, el propio vendedor solicita a la agencia tributaria en favor del potencial comprador que emita un certificado de que se está al corriente de pago con cualquier obligación tributaria. Si la agencia tributaria no lo emite en el plazo de 3 meses, se entiende que ha sido, bueno, el silencio es positivo, con lo cual libera completamente al comprador. Lo único malo de estas solicitudes es que la agencia tributaria sí que te tenga ganas o tenga algo que piensa que está a medias o que ya estuviera con el ojo avizor a esa empresa y quiera iniciar durante esos 3 meses un proceso de inspección antes de emitir ese certificado. Pero ese sería otro modo en el que incluso en una unidad productiva que, como sabéis, lo único que el comprador, que el vendedor se queda o responde solidariamente es de las obligaciones laborales y fiscales del pasado,
pues de esa responsabilidad por deudas fiscales o de seguridad social, pues que me liberaría en la parte solo tributaria con la aplicación de este 175 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Solo de la tributaria. La de seguridad social, pues en una sucesión de empresa respondes, ¿no? Si no responde el comprador. Pues muchísimas gracias, Paloma. No hay más preguntas y ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Venga, un saludo. Gracias. Gracias.